Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener la clase número 2 de filosofía con el tema ¿qué es la ética? Antes de iniciar el tema como tal, vamos a analizar dos elementos para esta clase. Los elementos de la clase antes de iniciarla es el objetivo y la destreza. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer los orígenes de la ética desde la filosofía mediante el análisis de las diferentes referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque vamos a ver de dónde parte la ética, ¿verdad? Pero desde la filosofía. Además, vamos a analizar las diferentes referencias bibliográficas que tenemos en este tema. La destreza, discutir las virtudes platónicas y aristotélicas presentes en las acciones humanas y aplicarlas a la sociedad actual. Entonces, con estos precedentes, iniciemos la actividad. Como inicio de la clase tenemos la pregunta de reflexión que nos dice lo siguiente. Considera que existen personas éticas. Argumente su respuesta. Recuerden que la ética se basa en el pensamiento que tiene la persona para diferenciar lo bueno y lo malo. Entonces, según lo que han hecho las personas, según su experiencia, responda a esta pregunta. ¿Existen personas éticas? Si decimos sí, damos el argumento. Si decimos no, también hacemos el argumento respectivo. Continuemos. Luego de haber hecho la reflexión, tenemos el análisis del siguiente texto, en el cual debemos considerar la lectura, luego hacer una reflexión y posteriormente concluir. ¿Qué nos dice esta referencia? Desde la antigüedad, los filósofos se ocuparon de investigar y comprender conceptos como el bien, el mal y la felicidad. De tales indagaciones surgió la ética como disciplina filosófica. Recuerden que la filosofía, en una de las tantas definiciones del término de filosofía, nos dice que se trata de llegar a la verdad, o la filosofía trata de llegar a la verdad. ¿Cómo? Mediante cuestiones o preguntas. Entonces, ante eso surge qué es el bien, qué es el mal, y nace la ética como tal. ¿Ya? Entonces analizamos el texto, ¿ya? Reflexionamos y concluimos. Perdón, leemos, reflexionamos y concluimos para de tal forma captar lo que es el contenido. Continuemos. Bien, muchas veces tenemos ciertas complicaciones al diferenciar ética de moral. Entonces aquí vemos una pequeña referencia para poder tener una idea clara de cuál es la diferencia entre las dos. En ética vemos una representación gráfica, una persona con una imagen en su cabeza, ¿verdad? En unos pequeños engranajes, lo cual nos indica que esta persona está pensando. Seguramente está pensando entre lo bueno y lo malo, lo que se determina como carácter moral. Ahora, ¿qué es la moral? La moral nos menciona que son los valores y los ideales. En este caso nos deja claro que son las normas de conducta. ¿Cuáles son las normas de conducta? Decir la verdad, ¿verdad? Es una norma de conducta. Pero la ética a lo mejor no implica eso, sino que se pone a analizar si decir la verdad es bueno o malo. Entonces aquí ya vemos la diferencia. Moral, normas de conducta; ética, análisis de la persona entre lo bueno y lo malo. Continuemos. Luego nos dice que la ética es importante para el buen desenvolvimiento de la vida, ¿ya? Y que la ética es buena para la sociedad. ¿Por qué? Porque la ética nos pone a pensar, nos pone a razonar. Ya muchas veces tenemos ejemplos cotidianos en casa.
Cuando mamá está haciendo alguna actividad, nosotros pensamos, mamá está haciendo sola las cosas en casa, ¿verdad? Lo bueno sería que yo le ayude y lo malo sería que yo esté viendo televisión y nada más. Entonces ahí ya estamos aplicando un poco de ética. Luego nos dice que la ética tiene dos fines, uno teórico y otro práctico. El primero, que es el teórico, nos dice que es la consecuencia de la tendencia filosófica del hombre, de explicar y fundamentar sus actos. Y el segundo, ¿verdad? Ya es la práctica donde el hombre, por medio de su conducta, ¿verdad? Tiene sus relaciones humanas de tal manera que sean buenas y obviamente una convivencia ordenada. ¿Por qué? Porque se analiza lo bueno y lo malo. Muchas veces las personas toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque no se analizó, no se comparó, no se razonó si era bueno o era malo. Y ahí vienen las dificultades en la convivencia. Continuemos. Luego tenemos un planteamiento que nos indica la ética al navegar en la web. Nosotros comúnmente navegamos por internet. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no es seguro. Hoy en día existen muchos fraudes. ¿Y en qué se basan esos fraudes? En mentiras, en engaños de personas malintencionadas hacia nosotros. Bueno, o hacia las personas, ¿verdad? Que no tienen en cuenta la navegación web, que no es segura. Vamos a ver qué nos dice esta pequeña referencia. La ética es una parte fundamental de la sociedad. Ya nos dice que nosotros utilizamos dispositivos electrónicos y navegamos en la web. La utilización de esas herramientas debe ser ético y responsable consigo y los demás. Muchas veces nosotros dejamos un poquito de lado la ética en la web. ¿Por qué les menciono esto? Porque sucede que en la web o en el internet se comparten muchas noticias. ¿Pero qué sucede? La mayoría de estas noticias son falsas. ¿Y qué sucede cuando nosotros no comprobamos, no verificamos, ¿verdad? Podemos hacer sentir mal a otra persona. Poder tomar una decisión errónea a otra persona. ¿Por qué? Por algo que nosotros hemos compartido y que no investigamos, no indagamos o no verificamos si fue verdad o no. Entonces ahí ingresa la parte del análisis y reflexión, si será bueno compartir o si no será bueno compartir tal información. Aquí vemos una pequeña referencia del internet, dos personas dialogando donde habla de la honestidad. Ya tendrán tiempo de analizar y saber de qué se trata. Para finalizar tenemos la consolidación. Recuerden que estamos en clases asincrónicas. El video que están viendo va a estar disponible para que revise cuando tenga tiempo. Así que con calma. En la consolidación tenemos las siguientes preguntas. Escriba 5 preceptos o normas básicas para el buen comportamiento hacia los demás. Una norma básica de buen comportamiento es el respeto. Luego nos menciona la siguiente pregunta. Escriba 2 grandes peligros que se pueden generar al utilizar más las páginas web. Bueno, uno de los grandes peligros es que nos roben información, ¿verdad? Cuando utilizamos mal nuestras páginas, ya sea redes sociales o correo electrónico, podemos perder cierta información. ¿Qué dispositivo electrónico utiliza más? Usted determinará si es computadora, celular, tablet, ¿verdad? ¿Qué dispositivo utiliza más? Y por último, ¿es ético que utilice su dispositivo electrónico para responder las preguntas anteriores?
¿Ya? Hay que leer bien esas preguntas y de esa manera dar la respuesta correcta. Estimados estudiantes, eso sería todo en la clase del día de hoy. Recuerden, si tienen dudas o inconvenientes, comuníquenme para de esa forma poder ayudarlos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.